Entonces nos vamos al libro de Hebreos en el capítulo 1, en Hebreos 11, en el capítulo del 1 al 3, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Vale. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Vale? Entonces yo creo que, bueno, en el diccionario busqué lo que era la palabra certeza. Entonces la certeza nos habla cuando estamos seguros de alguna verdad o de alguna cosa, ¿no? Y la convicción cuando estamos convencidos al 100% de algo que aunque no lo podamos ver, que aunque algo que no lo podamos tocar, algo que no podamos todavía abrazar, pero estamos convencidos de que así es, ¿no? Entonces yo creo que todas las que estamos aquí en esta tarde tenemos fe, porque si creemos en ese Dios que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, que no lo podemos abrazar físicamente, ¿no? Pero sabemos que existe, sabemos que no lo podemos ver, no lo podemos abrazar físicamente, pero podemos sentir su presencia cada día. Amén. Y saber y estamos convencidos que Él mora en cada uno de nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado tenemos fe, ¿no? Porque no lo podemos ver y aquí nos está diciendo, ¿no? Que es la convicción de lo que no se ve, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todas tenemos fe, pero cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando vienen los problemas, la enfermedad, muchas situaciones en nuestra vida, ¿qué pasa con nuestra fe? Nuestra fe empieza a tambalear, nuestra fe empezamos a dudar, empezamos a llenarnos de angustia, de preocupaciones y nuestra fe pues declina, ¿no? Y luego aquí el Señor nos habla en su palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces el Señor nos habla aquí en su palabra, ¿no? Él no nos dice que la vida, que no vamos a tener aflicción. Él nos dice que vamos a tener, pero que tengamos paz, porque Amén. Él ya venció el mundo, ¿no? Y luego en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 2 al 3, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. ¿Vale? Y luego en el versículo 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchas veces nosotras nos dejamos llevar por la angustia y por la preocupación, y Él aquí nos está hablando en su palabra, ¿no? Que pasaremos por esa tribulación, por esa angustia, por esas pruebas, pero que tenemos que confiar en Él, que Amén. tenemos que tener fe. Amén. Y que no dudemos, porque muchas veces dudamos de Dios y lo que hacemos es que Dios se entristece. Dios se entristece, el Espíritu Santo se constricta cuando nosotros dudamos de Él, de su grandeza, de su poder, ¿no? Y Él nos está dando grandes promesas aquí en su palabra. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿vale? Y eso lo dice Él en su palabra. Entonces, luego en Hebreos 11:6 también nos dice, pero que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tenemos que tener fe. Amén. Y cuando dudamos, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos en esa duda, le damos entrada al enemigo. Ahí es cuando el enemigo entra, porque nosotros ya le estamos abriendo una brecha al enemigo, le estamos abriendo una ventanita, aunque sea pequeña, pero por ahí, cuando sembramos esa duda es cuando él entra. Y ya sabemos todas que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que confiar en lo que Dios nos está diciendo y llenarnos también de la armadura espiritual. Amén. Que la armadura espiritual de nosotros, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, es nuestro alimento. La palabra es nuestro alimento. La oración, orar y ayunar.
porque luego la palabra aquí también nos dice, nos habla en el libro de Efesios 6, en el versículo 11 hasta el 13, dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Nosotros no podemos darle la entrada al enemigo. Y aquí el Señor nos está hablando claramente que si nosotros nos llenamos de esa armadura espiritual, si nosotros nos llenamos del alimento que es la palabra, que es la oración, el enemigo jamás podrá destruir a nosotras que somos sus hijas. Pero si nosotras no oramos, si nosotras no leemos la palabra, si nosotros ningún día hacemos un ayuno, entonces ¿cómo pretendemos que el enemigo no entre a nuestras vidas y nos llene de dudas, nos llene de temor, nos llene de miedos? Porque muchas veces el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, incluso el Señor nos quiere hablar muchas veces, pero nosotras mismas nos cerramos y no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque tampoco tenemos intimidad con Él, no le sacamos un tiempo a Dios. Y el Espíritu Santo muchas veces nos quiere hablar, pero nosotras estamos tan atribuladas en nuestra vida, corriendo, que me levanto por la mañana, el trabajo, me sonó el despertador, los niños, la comida, el desayuno, la locura, estoy todo el día trabajando y cuando llego a mi casa llego cansada. Llego totalmente agotada y cuando quiero a lo mejor leer la palabra, ahí es cuando el enemigo se encarga de que te des sueño, de que tengas pereza o me pongo con el móvil, porque hoy en día la distracción, las redes sociales, que si el Facebook, que si el Instagram, la televisión, todo eso nos distrae. Entonces hace que nosotras no tengamos esa comunión con Dios y que no nos llenemos de esa armadura espiritual para que estemos fuertes el día que nos llegue la prueba, el día que nos llegue la preocupación, el día que nos llegue la enfermedad, el día que nos llegue cualquier situación, porque aquí lo dice. Pruebas tenemos, hermanas, todos los días de nuestra vida, enfermedades, nuestros hijos, nuestros padres. La vida no es fácil, la vida es difícil, pero nosotras que somos hijas de Dios tenemos promesas. Aquí nos habla todos los días de tantas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo estoy agradecida con Dios porque no me quiero alargar mucho porque el tiempo se nos va, ¿no? Pero yo quiero dar un poco mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida en esta tarde, porque yo empecé muy joven en los caminos de Dios. Me llevó mi madre en Colombia, aceptamos a Cristo, éramos católicas de pequeñas, ¿no? Pero bueno, no estaba en los caminos de Dios realmente. Creía que había un Dios, pero bueno, yo fui a la iglesia con mi madre y la verdad que sentí algo súper especial. Hubo una conexión muy bonita, yo sentí algo especial. Y luego ya me vine como con 21 o 22 años a España. Y lo primero que hice fue, bueno, quedé embarazada a los 2 meses de haber llegado aquí, quedé embarazada de mi niña y busqué una iglesia y le entregué mi hija a Dios. Fue lo primero que hice, fue quedar embarazada, le entregué mi hija a Dios y tenía como mucho miedo de que no sé por qué, que mi hija me fuera a nacer enferma con alguna enfermedad o algo. Y por lo que yo estudiaba fisioterapia y veía muchos niños con discapacidades, muchos niños con problemas cerebrales, con parálisis cerebral. Entonces eso como que me marcó mucho y yo decía, Dios mío, veía el sufrimiento, ¿no?, de esas mujeres con esos niños que nosotros les hacíamos las terapias, yo estaba en prácticas y sufría mucho. Entonces yo le pedí a Dios cuando quedé embarazada que me ayudara a que mi niña no saliera enferma, ¿no? Y que si Él me ayudaba, que yo siempre iba a ir a la iglesia. Le hice esa promesa, que iba a ir a la iglesia. Entonces el Señor me ayudó y ha sido una niña sanísima, que de verdad que gracias a Dios nunca le he llevado a hospitales, nunca ha sido una niña que ha tenido problemas físicos, pero le doy gracias a Dios, ¿no?, por ello. Entonces pasó que yo me fui y conocí una persona
Bueno, y realmente yo estaba en los caminos de Dios, pero era que realmente era como que tenía un pie en el mundo y otro en la iglesia. Entonces no tenía realmente una vida de oración, yo no leía la palabra, yo no ayunaba, era como que sí me congregaba, iba a la iglesia, hacíamos algún culto de mujeres y todo, pero no tenía la conexión que hoy tengo hoy en día con Dios, ¿no? Entonces era como que si no tenía la armadura, porque estaba, pero no me estaba armando. Entonces el enemigo por ahí se aprovechaba y se metía y hizo cosas que, bueno, que hoy por día pues me arrepiento, ¿no? Me arrepiento porque digo, Dios mío, ¿por qué no lo hice antes, no? Porque ese gozo, esa paz, todo lo que Dios ha hecho ahora en mi vida, pues lo hubiera tenido antes, pues, pero bueno, todas las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, yo era como que lo tuve todo, lo material, lo terrenal, las cosas vanas. Era una persona muy vanidosa, era una persona que me dejé llevar por las cosas del mundo. Y era que como cada vez me alejaba más de Dios. Y ese era el enemigo que intentaba meterse cada vez en mi vida para que yo no llegara al propósito que Dios tiene para mi vida, ¿no? Entonces al final, pues cuando vino la pandemia, fue como que ya Dios hizo un llamado en mi vida. Cuando nos confinaron, fue como que ya el Señor dijo, ya Brenda, llegó tu momento. Entonces empecé a orar de una manera sobrenatural. Yo me tiraba quizás 5, 6, incluso hasta 7 horas orando de rodillas. El Espíritu Santo me envolvía de tal manera que yo no podía, ni yo misma lo entendía. Era algo tan sobrenatural que cuando yo luego llegaba a mis pensamientos humanos, decía, ¿qué he hecho? Y miraba el reloj pero ¿cómo he estado 7 horas orando, 5 horas orando, no? Llegué a hacer ayunos hasta de 40 días, ayunos de 20 y pico de días, leyendo la palabra porque yo no leía la palabra, y un día en un cajón me encontré una nota de Santa Perpetua de hace como 10 o 12 años que la había dicho el pastor Ramón. Dice, historia de José, leerla que es muy bonita, y tal cual lo escribí. Y un día en un cajón buscando otra cosa, me encontré con esa agenda y vi ese mensaje. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, coge la palabra, lee esta historia. Y me fui a Génesis 37 y leí toda la historia de José y me enamoré. O sea, me enamoré perdidamente de esa historia y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y me enamoré de la palabra de Dios. Dije, amén, cuán grande es nuestro Dios, amén, cuán misericordioso, cuán perfecto es todo lo que él hizo con José, ¿no? Que sus hermanos intentaron quitarle la vida, pero luego Dios utilizó todo eso para una gran bendición, ¿no? En su vida. Entonces a partir de ahí me enamoré tanto de la palabra de Dios que empecé a leer la palabra de Dios cada día, cada día, cada día. Y hasta me leí toda la Biblia. O sea, tardé como un año, pero me la leí entera, pero discerniéndola, abrazándola, amándola, enamorándome porque ahí fue cuando yo realmente conocí a Dios. Amén. Ahí fue cuando yo conocí el carácter de Dios. Amén. Ahí fue cuando yo vi cuán misericordioso es Dios. Amén. Ahí fue cuando yo vi que Dios es un Dios de oportunidad. Amén. Que Dios es todo. Amén. Es todo en nuestras vidas. Sin Él estamos perdidas. Amén. Entonces, al final, pues el Señor me dijo, Brenda, tienes que salir de este lugar porque donde estás, te estás secando. Si tú no sales de este lugar, te vas a marchitar y no vas a poder llegar al propósito que yo tengo para ti, para tu hija y para tu familia. Y al final, yo le decía, Señor, ¿y cómo salgo de aquí? Porque no era fácil salir de ahí. Yo dependía totalmente de esa persona, económicamente, todo. Porque son personas que el enemigo utiliza para bloquearte, para que tú no salgas de ahí. Estás metida en una burbuja tan grande, que humanamente, o sea, tú dices, humanamente no puedo salir, ni mi familia entendía cómo podía yo salir de ahí. Y al final, cuando yo me empecé a llenar de esa armadura espiritual, cuando yo empecé a orar, cuando yo empecé a leer la palabra, cuando yo empecé a alabar al Señor, cuando yo empecé a conocer a ese Dios
que nos habla aquí con todas sus promesas, yo dije, pues sí, yo voy a obedecer esa voz de Dios, porque si no, las consecuencias que van a venir a mi vida van a ser muy grandes y yo ya no quiero esta vida, porque sentía o sea, era como que lo tenía todo, lo físico, lo material, pero había un vacío tan grande en mi corazón, tan grande, que era la falta de Él. Era la falta de Él. Entonces, al final, yo le empecé a pedir dirección al Señor. Le dije, Señor, pero si tú me dices que salga de este lugar, tú me tienes que ayudar porque yo sola no puedo. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero yo me entrego a ti, me entrego en tus brazos y tú guíame. Y el Señor empezó a liberar cadenas, empezó a romper cadenas, empezó a hacer un montón de cosas. Y llegó un día que el Señor utilizó a mi madre para que mi madre me hablara. Ella me empezó a profetizar, ella me envió un mensaje y me dijo, y en el mismo momento, el mensaje que ella me estaba enviando, que era una prédica de una pastora, ese mismo momento yo le estaba enviando el mismo mensaje a ella, a la vez. Y mi madre me dijo, Brenda, llegó tu momento, llegó el momento en que tú tienes ya que hablar, coger las riendas de tu vida y te vas con la mano de Dios. Y no pienses, hija, no pienses en lo que va a pasar mañana, piensa en que vas de la mano de Dios y que Dios irá poniendo todo en tu camino. Y así fue, yo me entregué a Dios y tomé las fuerzas y era como que el enemigo me decía, el Señor me decía, habla ya tienes que hablar y ya tienes que tomar esa decisión. Y el enemigo como que me ponía, no, ahora no es el momento, otro día. Y entonces el Señor me dijo, es ya o no sales de aquí. Y tomé la fuerza y dije, voy a hablar, y hablé, pero ya el Espíritu Santo había preparado a esta persona, ya el Espíritu Santo lo había tocado y ya le había dado la orden que en el nombre de Jesús soltara a su hija y que ya me dejara libre. Entonces el Espíritu Santo hizo todo y cuando yo hablé, esta persona dijo, sí, te puedes ir porque yo no voy a estar con una persona que no quiera estar conmigo. Y yo sentí, o sea, una paz sobrenatural y dije, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo, porque eran unas cadenas tan grandes que ni yo misma me podía creer. Y yo vi el cielo abierto ese día y dije, aquí es. No, y el Señor me dijo, y cuando yo te saque de ese lugar, no vuelvas atrás, extiéndete hacia lo que está delante, porque cuando Él nos saca de algún lugar, no volvamos atrás, porque como la mujer de Lot, cuando miró atrás, se quedó como una estatua de sal. Entonces, habían sentimientos, había muchas cosas, había muchos miedos, porque yo no sabía dónde me iba a vivir, yo no sabía qué iba a comer, yo no sabía qué iba a beber, yo no sabía nada y tenía una criatura que aunque ya es grande, tus hijos, pero dependen de ti, aunque no sea un bebé en brazos, pero son tus hijos que dependen de ti. Y yo, hermana, pues, le creía. Disculpas, pero hace 16 años parece que estuvieras contando mi historia. Lo mismo me pasó a mí, igualito, yo tenía 2. Igualito, por eso que te entiendo, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Nada. Y el Señor me devolvió eso. Ya tenía un lugar preparado para mi hija y para mí por su misericordia. No me pregunten cómo, pero nos llevó a una casa, un lugar espacioso donde teníamos de todo, o sea, yo no tuve que poner ni un vaso ni una cuchara, nada, estaba todo a mi lado. La casa tenía piscina de 3 o 4 plantas. Eso sí, nos llevó ahí a una montaña porque el Señor lo tenía preparado. Estuve 3 meses en ese lugar y fue como si yo hubiera vivido en un retiro espiritual. El Señor me apartó del mundo, me apartó de las personas, me apartó de todo el mundo. Y yo ahí lo único que hacía, hermanas, de verdad, desde que el Espíritu Santo me empezó a levantar a las 5 de la mañana y me decía, Brenda, ora. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a orar y me daban las 12 a veces del mediodía y yo seguía orando y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago esto, no? Pero yo vivía para Él, estaba en continuo ayuno y de verdad era como cuando yo alguna vez salía a la calle, yo me sentía como que flotaba, era como algo sobrenatural, como que yo estaba en la tierra
pero no era real. O sea, yo veía hasta las personas, podía ver hasta el sufrimiento de las personas. Él me mostraba cosas sobrenaturales. Yo veía, un día me subí a un metro y veía, tenía una mujer de frente y veía cómo esa mujer estaba atormentada, cómo sufría, ¿no? Y el Espíritu Santo me decía, ora por ella, ora. Yo no la conocía esa mujer, pero el Espíritu me mostraba y me decía que orara por ella, ¿no? Entonces era como que estaba viviendo lo sobrenatural de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo salí de ahí, estuve 3 meses en ese lugar, que lo recuerdo como algo muy bonito, y ya nos sacó de ahí, nos llevó a Pineda de Mar, y también, o sea, nosotros no teníamos nada, yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, y el Señor nos puso ahí en un piso, y yo le dije, Señor, ¿y ahora cómo pago el piso? ¿Ahora cómo lo voy a hacer, no? Y el Señor me dijo, no pienses, yo te voy a proveer y te voy a dar todo, pero solo tienes que tener fe y solo tienes que confiar en mí. Y así lo hice, y por eso esta tarde estoy hablando de la fe, porque yo desde que salí de ese lugar me moví por fe, porque si yo no hubiera tenido fe, yo no hubiera salido y estaría todavía allí con una venda, con esas cadenas atrapadas, sin poder, y mi vida destruida, que eso era lo que el enemigo quería hacer. Y al final el Señor hasta aquí nos ha sustentado, el Señor nos ha proveído, el Señor poco a poco ha ido reconstruyendo con los pedazos todo lo que el enemigo quiso destruir. Entonces el Señor es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, y Él también nos perdona, porque yo muchas veces le pedía perdón y le decía, Señor, perdóname porque te dejé, no te puse en el primer lugar, te dejé quizás en un plano inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque me dejé llevar por las cosas del mundo, me dejé llevar por lo material, me dejé llevar por lo terrenal, por lo vano, y al final el Señor me quiso demostrar que esas cosas al final no nos conducen a ningún lado, que nuestra vida, nuestra ciudadanía está en los cielos, que nosotros vamos a vivir en la eternidad y que nosotras estamos aquí todas por un propósito. Y Él me dio grandes promesas y yo creo en esas promesas, yo le creo a Dios. Hay muchas cosas que Dios me ha prometido para mi familia, para mí, que todavía no se han cumplido, pero sé que en el nombre de Jesús Él las cumplirá, porque en su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo le creo a Dios, y yo creo que todas las que estamos en esta tarde no podemos dejar de sembrar esa duda, ese miedo, de llenarnos de miedo ni de llenarnos de temor. Tenemos que llenarnos de esa armadura espiritual y creerle a Dios, porque Dios es verdadero, Él no miente. Él no es como el humano que hoy dice una cosa y mañana dice otra. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Los humanos hoy decimos, ay, esto, y después no se acuerda. Ay, yo te dije eso, no. El Señor siempre Él es el mismo hoy y siempre. Entonces yo las invito en esta tarde a que nuestra fe crezca y que nos llenemos de esa armadura espiritual y que no dudemos, que no nos llenemos de duda, ni de miedo, ni de temor. Y este es el mensaje. Amén. Gloria a Dios.